¿Alguna vez te has sentido atrapado en la trampa de compartir cada detalle de tu vida, solo para darte cuenta de que en realidad estás perdiendo algo mucho más valioso? Imagina un mundo donde tus momentos más íntimos y genuinos se han convertido en simples datos para ser consumidos. En nuestro próximo vídeo, desentrañaremos los secretos detrás de la necesidad de contarlo todo y cómo esta obsesión puede estar vaciando el verdadero sentido de nuestras experiencias. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre la privacidad y la autenticidad. A medida que profundizamos en esta intrigante exploración, te invitamos a unirte a nosotros en un viaje que desafía las normas establecidas. Verás cómo nuestra tendencia a compartir cada instante de nuestras vidas no solo afecta nuestras relaciones personales, sino también nuestra percepción de nosotros mismos. Descubre cómo liberarte de la presión de ser siempre accesible y por qué a veces el silencio puede ser tu aliado más poderoso. Este vídeo no solo revelará la verdad oculta detrás de tu hábito de contar todo, sino que te ofrecerá nuevas perspectivas sobre cómo recuperar la esencia auténtica de tu vida. 1. Compromiso con el cambio. Una actitud fundamental para enfrentar y prosperar en un mundo en constante evolución. Este compromiso comienza con una mentalidad abierta y receptiva, dispuesta a aceptar y adaptarse a nuevas circunstancias. Aceptar que el cambio es una constante en la vida y en el entorno laboral nos permite enfrentar los desafíos con una perspectiva constructiva, en lugar de resistirnos y quedarnos estancados. Para cultivar un verdadero compromiso con el cambio, es crucial desarrollar habilidades de resiliencia y flexibilidad. Esto significa aprender a ver las transiciones no como obstáculos, sino como oportunidades para el crecimiento personal y profesional. La capacidad de adaptarse rápidamente a nuevas situaciones y de ajustar nuestras estrategias y metas es vital para el éxito a largo plazo. Fomentar una actitud positiva hacia el cambio también implica estar dispuesto a aprender continuamente y a buscar nuevas formas de hacer las cosas, lo cual puede llevar a innovaciones y mejoras significativas. El compromiso con el cambio requiere un enfoque proactivo en lugar de reactivo. No basta con simplemente adaptarse a las nuevas circunstancias cuando se presentan, es importante anticiparse a los posibles cambios y prepararse para ellos de antemano. Esto puede incluir la capacitación continua, la actualización de habilidades y el desarrollo de una red de contactos que pueda ofrecer apoyo y perspectivas valiosas. Promover una cultura que valore el aprendizaje y la adaptabilidad dentro de los equipos y organizaciones también es esencial para un compromiso genuino con el cambio. Alentando a los miembros del equipo a contribuir con ideas nuevas y a experimentar con enfoques innovadores, se crea un entorno en el que el cambio se percibe como una parte integral y positiva del proceso de crecimiento. El liderazgo también juega un papel crucial en fomentar un entorno que apoye el compromiso con el cambio. Los líderes deben modelar la actitud hacia el cambio mediante su comportamiento y comunicación. Al demostrar apertura y flexibilidad, los líderes inspiran a sus equipos a adoptar una mentalidad similar. Además, es fundamental que los líderes proporcionen el apoyo necesario durante las transiciones, como la orientación, los recursos y el reconocimiento del esfuerzo de sus equipos. La comunicación clara y transparente acerca de los motivos detrás del cambio y los beneficios esperados también ayuda a reducir la resistencia y aumentar la aceptación. Al involucrar a los miembros del equipo en el proceso de cambio, se fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad que puede mejorar la moral y la cooperación. 2. El poder del enfoque. Radica en la capacidad de concentrar tus esfuerzos y energías en un objetivo o tarea específica, permitiéndote alcanzar resultados significativos y sostenibles. En un mundo lleno de distracciones y demandas múltiples, mantener el enfoque en una meta clara es fundamental para el éxito. La clave está en establecer prioridades y eliminar las distracciones que pueden desviar tu atención. Al concentrarte en una tarea a la vez, no solo aumentas tu eficiencia,
sino que también mejoras la calidad de tu trabajo. Esto es especialmente relevante en proyectos complejos o en el desarrollo de habilidades. Al dedicar un tiempo prolongado y sostenido a una tarea, puedes profundizar en tu conocimiento y habilidades, lo cual es mucho más difícil de lograr cuando intentas abarcar varias cosas simultáneamente. El enfoque también ayuda a mantener la motivación y el impulso, ya que ver el progreso en una dirección específica puede ser más gratificante y estimulante que una serie de esfuerzos dispersos. Para potenciar tu enfoque, es útil establecer metas concretas y medibles. Divide grandes objetivos en tareas más pequeñas y manejables, y crea un plan de acción detallado para cada una. Utiliza técnicas como la técnica Pomodoro para gestionar tu tiempo, trabajando en bloques concentrados y tomando descansos regulares para mantener tu mente fresca. Además, asegúrate de crear un entorno de trabajo que minimice las distracciones, como silenciar notificaciones y organizar tu espacio de manera que favorezca la concentración. Desarrollar una rutina diaria que incorpore momentos de reflexión y revisión también puede ser beneficioso para mantener el enfoque. Reflexionar sobre lo que has logrado y ajustar tus estrategias según sea necesario te permite mantener una dirección clara y hacer ajustes en el camino. En la era digital actual, estamos constantemente bombardeados con estímulos y distracciones que pueden desviar nuestra atención de nuestras metas más importantes. Para contrarrestar esto, es crucial aprender a cultivar y mantener un enfoque claro y definido. Esto implica no solo identificar lo que es verdaderamente importante para nosotros, sino también comprometerse con esa dirección con una intensidad y constancia que desafíen las distracciones. La práctica del enfoque consciente nos permite entrar en un estado de flujo, donde el trabajo se convierte en una experiencia inmersiva y altamente productiva. Este estado no solo mejora nuestra eficiencia, sino que también eleva la calidad de nuestro trabajo al permitirnos dedicar una atención plena a los detalles y la profundidad. Define metas a corto, mediano y largo plazo que sean específicas y alcanzables, y traza un plan detallado para cada una. La segmentación de tareas grandes en pasos más pequeños y manejables no solo hace que el proceso sea menos abrumador, sino que también facilita el seguimiento del progreso y la adaptación de estrategias según sea necesario. Además, es vital crear un entorno que favorezca la concentración. Organiza tu espacio de trabajo para minimizar las interrupciones y establece rutinas diarias que incluyan periodos dedicados exclusivamente a trabajar en tus objetivos. Las técnicas de gestión del tiempo, como el uso de temporizadores para sesiones de trabajo concentrados seguidas de breves descansos, pueden ser extremadamente útiles para mantener la atención y evitar el agotamiento. No menos importante es el autocuidado. Un cuerpo y mente saludables son fundamentales para mantener un enfoque óptimo. 3. Vivir con propósito. Es fundamental para alcanzar una vida plena y satisfactoria. El primer paso para lograrlo es identificar lo que realmente te apasiona y te motiva. Esto requiere una profunda introspección y autoconocimiento. Pregúntate qué actividades te hacen sentir realizado y qué valores son más importantes para ti. Una vez que tengas claridad sobre tus pasiones y valores, establece metas alineadas con ellos. Estas metas deben ser específicas, alcanzables y significativas para que tu esfuerzo diario esté orientado hacia un objetivo que te inspire. A menudo, vivir con propósito implica tomar decisiones que pueden desafiar tu zona de confort. Estar dispuesto a hacer sacrificios y enfrentarte a obstáculos te ayudará a mantenerte enfocado en tu propósito, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Recuerda que un propósito bien definido no solo te proporciona dirección, sino que también toda la fuerza para superar desafíos y mantener una actitud positiva. A medida que avanzas en tu vida, tus intereses y circunstancias pueden cambiar, y es esencial revisar regularmente tus metas y tu propósito para asegurarte de que sigan alineados con tu evolución personal. La vida está en constante cambio,
y adaptarse a estos cambios con flexibilidad te permitirá mantener tu propósito relevante y motivador. Considera también rodearte de personas que compartan tus valores y que te apoyen en tu camino. La influencia positiva de otros puede ser una fuente de inspiración y fortaleza. Este proceso de autoconocimiento es esencial para identificar lo que realmente te mueve y te inspira. Pregúntate qué te apasiona, qué te da energía y qué te hace sentir realizado. A menudo, nuestras pasiones y talentos están interrelacionados, y descubrir esta conexión puede ofrecerte una guía clara sobre hacia dónde dirigir tus esfuerzos. Una vez que hayas definido tus pasiones y valores, establece metas concretas y alcanzables que estén alineadas con ellos. Estas metas no solo te darán una dirección clara, sino que también te motivarán a superar obstáculos y desafíos que puedan surgir en el camino. La persistencia y la resiliencia son clave en este proceso. A medida que trabajas hacia tus metas, te enfrentarás a contratiempos y dificultades, pero mantenerte enfocado en tu propósito te ayudará a perseverar. Es importante recordar que vivir con propósito no siempre significa tener un camino perfectamente trazado. A veces, se trata de ajustar y redefinir tus metas a medida que creces y evolucionas. La vida está en constante cambio, y tus intereses, valores y circunstancias pueden evolucionar. Por lo tanto, es fundamental revisar periódicamente tus objetivos y ajustar tu camino según sea necesario. Esta flexibilidad te permitirá mantener tu propósito relevante y significativo a lo largo del tiempo. Además, rodearte de personas que compartan tus valores y te apoyen en tus esfuerzos puede ser una gran fuente de inspiración y fortaleza. Las relaciones significativas y el apoyo de otros te proporcionarán aliento y perspectivas valiosas que te ayudarán a mantenerte en el camino. 4. Compromiso con una visión más grande. Es fundamental para alcanzar objetivos trascendentes y generar un impacto significativo en cualquier proyecto o empresa. Este compromiso va más allá de la mera ejecución de tareas diarias, implica una dedicación profunda a una causa o meta que trasciende los intereses individuales. Para mantener este nivel de compromiso, es crucial tener una comprensión clara y profunda de la visión a largo plazo y cómo cada acción contribuye a su realización. Este entendimiento proporciona una guía constante y un sentido de propósito, permitiendo que el esfuerzo diario se alinee con los objetivos mayores. Además, un compromiso sólido con una visión más grande fomenta la resiliencia frente a desafíos y obstáculos. Cuando las personas están profundamente conectadas con una meta superior, su motivación no solo proviene de recompensas inmediatas, sino de la satisfacción de contribuir a algo significativo y duradero. Este tipo de compromiso impulsa la innovación y la creatividad, ya que los individuos y equipos buscan constantemente formas nuevas y mejores de avanzar hacia la visión establecida. Para cultivar y mantener un fuerte compromiso con una visión más grande, es esencial crear una cultura de comunicación y colaboración continua. Las personas involucradas deben sentir que su aportación es valorada y que cada esfuerzo tiene un propósito dentro del marco general del proyecto. Esto implica no solo definir claramente los objetivos y expectativas, sino también proporcionar el apoyo necesario para que los miembros del equipo puedan desarrollarse y crecer en sus roles. La retroalimentación constante y el reconocimiento de los logros parciales son vitales para mantener la moral alta y asegurar que todos estén alineados con la visión. Además, es importante revisar y ajustar regularmente la visión y los planes de acción para adaptarse a nuevos desafíos y oportunidades, asegurando que el compromiso siga siendo relevante y motivador. Este tipo de compromiso no se limita a la adopción superficial de una meta, requiere una inmersión profunda en los valores y objetivos que esa visión representa. Al estar comprometidos con una visión mayor, los individuos y equipos adoptan una mentalidad orientada a largo plazo, lo que les permite superar la tentación de soluciones rápidas o logros momentáneos.
Esta perspectiva ayuda a mantener la dirección y la coherencia en la toma de decisiones, asegurando que cada acción tomada, cada recurso invertido y cada estrategia aplicada esté en sintonía con el propósito global. La visión grande sirve como un faro que ilumina el camino durante tiempos inciertos y desafiantes, proporcionando una referencia constante para evaluar el progreso y ajustar las tácticas según sea necesario. Además, el compromiso con una visión amplia fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida, ya que todos los involucrados comprenden que su trabajo tiene un impacto más allá de sus responsabilidades inmediatas. Por lo tanto, es crucial cultivar una cultura que valore la flexibilidad y la innovación. Esto implica incentivar el aprendizaje constante, promover la participación activa en la definición y refinamiento de la visión, y estar abierto a nuevas ideas y enfoques. Al hacerlo, se asegura que la visión siga siendo relevante y estimulante, atrayendo a nuevas personas y recursos que se alineen con sus objetivos. Además, es vital que el liderazgo sea ejemplar en su compromiso con la visión, modelando los comportamientos y actitudes que desean ver en los demás. El liderazgo auténtico y apasionado puede ser un poderoso catalizador para motivar a otros a invertir en la visión, generando una energía colectiva que impulsa el avance hacia objetivos grandes y ambiciosos. 5. Superando miedos. Una tarea compleja pero fundamental para el crecimiento personal y el logro de nuestras metas. Para empezar, es crucial identificar y aceptar nuestros miedos, reconociendo que son una parte natural de la experiencia humana. En lugar de huir de ellos, debemos enfrentar los miedos de manera gradual. Esto puede implicar dividir el miedo en partes más manejables y enfrentarlas una por una. Por ejemplo, si el miedo es hablar en público, podríamos comenzar practicando en un entorno seguro y familiar antes de hacerlo en una audiencia más amplia. El reconocimiento consciente de nuestros miedos y la exposición progresiva nos permiten desactivar su poder sobre nosotros, construyendo confianza y habilidades en el proceso. Es importante cultivar una mentalidad de autocompasión y resiliencia. Los miedos no siempre desaparecen de inmediato, pero aprender a ser amables con nosotros mismos durante el proceso puede hacer una gran diferencia. Practicar el autocuidado y rodearnos de personas que nos apoyen también puede proporcionar un respaldo emocional valioso. Al mismo tiempo, la reflexión sobre nuestros logros, incluso los pequeños, puede reforzar nuestra autoconfianza. A medida que enfrentamos y superamos nuestros miedos, no solo avanzamos hacia nuestros objetivos, sino que también crecemos como individuos, desarrollando una mayor capacidad para enfrentar desafíos futuros con mayor fortaleza y determinación. Superar miedos requiere un enfoque estratégico y una disposición para enfrentarse a la incomodidad. Un método efectivo es la desensibilización sistemática, que consiste en exponerse de manera controlada y gradual a la fuente de nuestro miedo. Este proceso ayuda a reducir la ansiedad asociada, ya que nos familiarizamos con lo que nos aterra en un entorno seguro. Por ejemplo, si el miedo es a volar, podríamos comenzar con informarnos sobre el proceso de vuelo, luego visitar el aeropuerto y finalmente abordar un vuelo corto. Cada paso es un avance que, aunque pequeño, contribuye significativamente a disminuir el miedo. La clave está en la constancia y en celebrar cada pequeño logro como un paso hacia la superación total. Desarrollo de habilidades de afrontamiento puede ser de gran ayuda. Técnicas como la respiración profunda, la meditación y la visualización positiva son herramientas útiles para manejar la ansiedad. La respiración profunda nos ayuda a calmar nuestro sistema nervioso, mientras que la meditación y la visualización positiva nos permiten crear imágenes mentales de éxito y tranquilidad, lo que puede contrarrestar el miedo y fortalecer nuestra confianza. Asimismo, el establecer metas claras y realistas y celebrar los logros alcanzados proporciona un refuerzo positivo y mantiene nuestra motivación alta. Es importante recordar que superar miedos no es un proceso lineal,
y enfrentar los retrocesos con paciencia y perseverancia es fundamental para avanzar hacia un estado de mayor bienestar y seguridad personal. 6 hábitos para el crecimiento personal. El primer hábito esencial para el crecimiento personal es la autoevaluación constante. Este proceso implica reflexionar regularmente sobre tus acciones, metas y valores, y ajustar tu rumbo según sea necesario. Dedica tiempo cada semana para examinar tus logros y desafíos, identificando áreas de mejora y celebrando tus éxitos. Utiliza herramientas como un diario personal o la meditación para explorar tus pensamientos y emociones. La autoevaluación te ayuda a mantener una conciencia clara de tus progresos y obstáculos, permitiéndote hacer ajustes estratégicos en tu vida. Además, fomenta una mentalidad de aprendizaje continuo, en la que ves cada experiencia como una oportunidad para aprender y crecer. Al mantener un diálogo honesto contigo mismo y estar dispuesto a adaptarte, puedes superar barreras internas y externas que puedan estar limitando tu desarrollo. Este hábito promueve una mayor resiliencia y flexibilidad, aspectos clave para enfrentar desafíos y alcanzar tus objetivos personales y profesionales. Otro hábito crucial es la práctica de la autodisciplina, que se manifiesta en la capacidad de establecer y mantener rutinas diarias que fomenten el desarrollo personal. La autodisciplina no se trata solo de mantener un control riguroso sobre tus acciones, sino también de ser consistente en tus esfuerzos para mejorar. Establece metas claras y alcanzables, y crea un plan detallado para lograrlas, dividiendo las tareas en pasos más pequeños y manejables. La clave está en construir hábitos positivos que te acerquen a tus objetivos, como leer regularmente, hacer ejercicio o aprender nuevas habilidades. La autodisciplina te permite crear una estructura en tu vida que facilita el crecimiento continuo, ayudándote a superar la procrastinación y a mantenerte enfocado en lo que realmente importa. La práctica constante de estos hábitos fortalece tu capacidad para enfrentar la adversidad y te brinda la confianza necesaria para seguir avanzando hacia tus metas, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Al integrar la autodisciplina en tu vida cotidiana, no solo te preparas para alcanzar tus objetivos, sino que también desarrollas una mayor capacidad para adaptarte a los cambios y desafíos que puedan surgir en el camino. Un tercer hábito importante es la construcción de relaciones positivas y significativas. El entorno social en el que te encuentras puede influir profundamente en tu desarrollo personal. Rodéate de personas que te inspiren, te desafíen y te apoyen en tus metas. La calidad de tus relaciones puede impactar tu autoestima, motivación y perspectivas. Invertir tiempo en cultivar estas relaciones te permite aprender de otros, obtener nuevas perspectivas y recibir apoyo emocional. Además, el intercambio de ideas y experiencias con personas que tienen intereses similares o diferentes puede abrirte a nuevas oportunidades y enfoques. Busca activamente mentores, colegas y amigos que compartan tus valores y aspiraciones, y no temas brindar tu apoyo a los demás. Finalmente, es fundamental adoptar una mentalidad de curiosidad y aprendizaje continuo. En un mundo en constante cambio, la capacidad de aprender y adaptarse es crucial para el crecimiento personal. Mantente abierto a nuevas ideas, desafíos y experiencias que puedan expandir tu conocimiento y habilidades. Esto no solo se refiere a la educación formal, sino también a la disposición para explorar nuevos intereses y pasatiempos. Participa en cursos, lee libros sobre temas diversos y busca oportunidades para desarrollar competencias adicionales. La mentalidad de aprendizaje continuo te permite mantenerte actualizado en tu campo de interés y también te ayuda a descubrir nuevas pasiones y talentos. Además, enfrentarte a nuevos retos y adquirir nuevos conocimientos puede fomentar una mayor confianza en ti mismo y en tus capacidades, impulsándote a alcanzar nuevas metas y a seguir creciendo en diversas áreas de tu vida. Este enfoque te prepara para abordar los cambios y desafíos con una actitud proactiva y flexible,
lo que es esencial para un desarrollo personal sostenido y exitoso. 7. Cambio de perspectiva. A menudo, nos aferramos a una forma de ver las cosas porque es familiar y cómoda, pero este enfoque limitado puede restringir nuestro potencial. Adoptar una nueva perspectiva nos permite romper con los patrones habituales de pensamiento y explorar alternativas que antes podrían haber parecido inalcanzables. Para implementar este cambio, es crucial primero reconocer y cuestionar nuestras creencias y suposiciones subyacentes. Esto puede implicar observar una situación desde diferentes ángulos, escuchar a personas con opiniones opuestas o explorar diferentes contextos culturales y sociales. Este proceso no solo enriquece nuestra comprensión de la realidad, sino que también nos ayuda a desarrollar empatía, creatividad y habilidades de resolución de problemas más efectivas. Al abrir nuestra mente a nuevas perspectivas, nos preparamos para enfrentar desafíos de manera más flexible y adaptable. En el entorno laboral, por ejemplo, ver un proyecto desde una nueva óptica puede descubrir oportunidades de mejora que de otro modo pasarían desapercibidas. En el ámbito personal, cambiar nuestra perspectiva sobre una relación o una situación difícil puede transformar un obstáculo en una oportunidad para el crecimiento personal. Esta flexibilidad mental no solo mejora nuestra capacidad para superar problemas, sino que también nos ayuda a fomentar una mentalidad de aprendizaje continuo. Al comprender que nuestras percepciones son solo una de muchas formas de interpretar el mundo, aprendemos a valorar la diversidad de pensamiento y a integrar ideas innovadoras en nuestras vidas y trabajo. En nuestra vida cotidiana, tendemos a seguir patrones de pensamiento y comportamientos que nos son familiares, lo que puede llevar a una visión limitada y a la perpetuación de problemas sin resolver. A menudo, estas limitaciones surgen porque nos aferramos a nuestras creencias y experiencias previas, sin considerar otras formas de interpretar o enfrentar situaciones. Cambiar de perspectiva implica salir de nuestra zona de confort mental y explorar nuevas formas de ver las cosas. Esto puede comenzar con una simple reflexión sobre nuestras creencias y actitudes, cuestionando por qué pensamos de cierta manera y cómo nuestras experiencias personales pueden estar sesgando nuestra percepción. A través de esta autoevaluación, es posible identificar y desafiar los prejuicios y las suposiciones que limitan nuestra visión del mundo. Escuchar activamente a personas con diferentes puntos de vista y exponerse a diversas culturas y contextos también juega un papel crucial en este proceso. Al hacerlo, no solo ampliamos nuestra comprensión del entorno que nos rodea, sino que también desarrollamos una mayor empatía hacia los demás, lo que puede enriquecer nuestras relaciones y facilitar una comunicación más efectiva. En última instancia, el cambio de perspectiva no solo mejora nuestra capacidad para resolver problemas y tomar decisiones más informadas, sino que también nos enriquece como individuos, promoviendo una vida más consciente y satisfactoria. Al aprender a ver el mundo desde múltiples puntos de vista, nos convertimos en personas más comprensivas, innovadoras y resilientes, capaces de abordar los desafíos de manera más efectiva y de contribuir de manera significativa a nuestro entorno. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Antes de despedirnos, reflexionemos sobre lo que hemos descubierto juntos. En un mundo saturado de exposición constante, es vital encontrar un equilibrio y redescubrir el valor de nuestros momentos privados. La verdad es que, al reducir nuestra necesidad de contar cada detalle, podemos reencontrarnos con una versión más auténtica de nosotros mismos. Te invitamos a poner en práctica estos nuevos conocimientos y experimentar el poder transformador del silencio consciente. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa.
Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.